Actualmente la fibromialgia no tiene una causa reconocida. No obstante, existen varios modelos teóricos que explican la posible causa de la enfermedad. Lo correcto sería decir que sospechan acerca de varias hipótesis, pero que no hay consenso científico acerca de cuál de todas ellas es la correcta. Y es que alguna de ellas muy probablemente sea cierta, sea la explicación a todos los interrogantes de la fibromialgia y sea la respuesta a la pregunta más importante de todas, que es ¿por qué se origina la enfermedad? El problema es que no hay suficiente consenso científico a nivel de cuál es la causa de la enfermedad. De modo que, aclarado esto, a continuación voy a explicar una de estas teorías. Una de las que más apoyo científico está teniendo y que ha despertado un gran debate en el que prestigiosos médicos e investigadores se han posicionado tanto a favor de defender que esta es la causa de la fibromialgia como posiciones en contra de que sea esta la teoría definitiva que explique la causa de la enfermedad. Así que, dicho esto, pasemos a explicarla. Esta teoría recibe el nombre de teoría del síndrome de miositis tensional sobre la fibromialgia, abreviada como SMT, y fue desarrollada por el médico estadounidense John Ernest Sarno, un famoso catedrático de rehabilitación que explicó que la causa directa del dolor en la gente con fibromialgia sería una falta local de oxígeno en músculos y a veces también en tendones, en nervios y en localizaciones en varias partes del cuerpo, así como una acumulación de sustancias de desecho del metabolismo celular, sobre todo de ácido láctico. Esta falta de oxígeno y esta acumulación de sustancias del metabolismo celular se produce a causa de un insuficiente aporte de sangre a estos tejidos, a los tejidos en los cuales la persona con fibromialgia siente dolor. Esta carencia de aporte de sangre, a su vez, estaría causada por una constricción de determinados vasos sanguíneos en estas partes del cuerpo. Este menor aporte de sangre se puede identificar de forma experimental, se ha identificado a través de una prueba llamada termografía. La termografía revela que en las personas con fibromialgia, allí donde tienen zonas del cuerpo con dolor, estas zonas presentan una menor temperatura respecto a las otras partes del cuerpo o respecto a estas zonas del cuerpo en personas que no tienen fibromialgia. Se cree que esa menor temperatura es el resultado de un menor aporte de sangre a estas zonas, puesto que la sangre contribuye a mantener y a regular la temperatura del cuerpo. Entonces, esta menor temperatura de varias partes del cuerpo afecta al interior de los músculos y también a la superficie del cuerpo. Según Sarno, la fibromialgia se originaría en el cerebro a través del sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso central, que hace que se contraigan determinados vasos sanguíneos del cuerpo y que a su vez estos hagan que pase menos sangre a través de los mismos y que por tanto haya menos aporte sanguíneo a determinadas partes del cuerpo. Este menor aporte sanguíneo implica también una menor temperatura de estas zonas y, sobre todo, y lo más importante, un menor aporte de oxígeno y de nutrientes a estas zonas, haciendo que las zonas de los músculos, de los tendones y los nervios de las zonas afectadas no puedan funcionar correctamente con total normalidad. Sarno explica que esta leve carencia de oxígeno
y de nutrientes también puede producir contracturas musculares, tendinitis y neuritis. Pero la teoría del síndrome de miositis tensional de la fibromialgia va mucho más allá y sostiene que, además de lo comentado, el sistema nervioso autónomo produciría una alteración en los niveles de neurotransmisores a nivel del cerebro y una hipersensibilización de las neuronas en el cerebro. Y esto lo que haría es que aumentaría todavía más la intensidad dolorosa de cualquier estímulo doloroso. Es decir, la alteración de los neurotransmisores en el cerebro tendría dos consecuencias. Uno sería un incremento de la intensidad del dolor, que haría que en muchos casos las personas con esta enfermedad tengan una acusada incapacidad para realizar muchas de las actividades que podríamos calificar como habituales, como consecuencia de ese elevado nivel de dolor físico. La otra consecuencia serían los síntomas psíquicos de la enfermedad como consecuencia de la alteración de neurotransmisores en el cerebro, que produciría síntomas como, por ejemplo, fatiga, cansancio, depresión, insomnio, ansiedad, cambios de humor, etc. El hecho de que el dolor tenga una causa química y no una causa mecánica explica el por qué el dolor es tan intenso y a su vez no se detectan anomalías estructurales en las pruebas diagnósticas de imagen. Es más, esta teoría pone de manifiesto que los pacientes no exageran sus dolores, sino que estos son extremadamente intensos, aunque no se detecten anomalías en las pruebas diagnósticas que se realizan a los pacientes. Y es que se ha demostrado que una leve carencia de oxígeno a nivel de las células es extremadamente doloroso a pesar de no detectarse nada en las pruebas diagnósticas de imagen, muy especialmente cuando esta carencia de oxígeno afecta a los nervios. Es que han sido muchos los estudios que han confirmado esta falta de oxígeno en las zonas afectadas por el dolor, y la teoría del síndrome de miositis tensional sobre la fibromialgia ha sido la única que, al menos hasta este momento, ha dado una explicación exacta, coherente y completa a todos estos hallazgos clínicos y a la presencia de ácido láctico en las zonas afectadas por el dolor. Lo más interesante de todo es que el Dr. John Sarno desarrolló una metodología de tratamiento que a lo largo de muchos años ha ido consiguiendo que cientos y cientos de personas hayan llegado a superar la enfermedad, hasta el punto de que los médicos expertos en la teoría del síndrome de miositis tensional afirman que ya son miles las personas de fibromialgia que han llegado a curarse a través de estos abordajes terapéuticos que empezaron a desarrollarse a partir de cuando el Dr. John Sarno desarrolló su teoría del síndrome de miositis tensional. Si se consigue la curación de miles de pacientes, es obvio que ello se debe a alguna causa, responde a algún motivo científico, puesto que no es razonable atribuir estas curaciones simplemente a la curación espontánea, a un milagro divino, a una obra de Dios o a cualquier hecho sobrenatural. Es evidente que si miles de personas se curan a partir del tratamiento que se desarrolló después del descubrimiento de la teoría del síndrome de miositis tensional, es de sentido común que la curación de todos estos pacientes se ha producido porque se ha erradicado esa supuesta causa de la fibromialgia, puesto que una vez la causa de la enfermedad se elimina, se produce la curación. Pero lo más importante, llegados a este punto, es entender por qué aparece la enfermedad, es decir, por qué los vasos sanguíneos se contraen y desencadenan todos estos procesos que hemos visto, por qué los niveles de neurotransmisores en el cerebro se ven alterados y se produce
esa hipersensibilización neuronal que produce una exageración en el nivel de intensidad dolorosa a cualquier tipo de dolor. Sarno explica que el motivo por el que el cerebro inicia todo ese proceso en cadena resultante en faltas locales de oxígeno en determinados tejidos y una alteración de los niveles de neurotransmisores en el cerebro es un mecanismo del sistema nervioso autónomo para intentar proteger al individuo de emociones inconscientes o reprimidas, especialmente angustiantes y amenazadoras. Sí, sé que probablemente estás pensando que esto no tiene ningún sentido, o que cómo es posible que cuestiones emocionales puedan desarrollar una enfermedad física. Sarno explica que el cerebro intenta que el sujeto preste atención a su cuerpo a través de alteraciones químicas reales, biológicas, para desviar su atención de emociones inconscientes, angustiantes, profundamente reprimidas. Es decir, John Sarno explica que la fibromialgia sería un proceso mente-cuerpo, una enfermedad física, una enfermedad real que está desencadenada por motivos o por causas emocionales. El dolor es real porque está causado por isquemias locales, por faltas locales de oxígeno, porque está causado por una alteración real que se ha demostrado en los niveles de neurotransmisores del cerebro, porque está causado por la acumulación de ácido láctico en las zonas donde el paciente siente el dolor. Todo esto se ha demostrado, pero explica que la causa por la cual el cuerpo decide producir todas estas alteraciones responde a motivos emocionales. Por tanto, la fibromialgia desde el punto de vista biológico sería una medida desesperada que desencadena el cuerpo para proteger emocionalmente al individuo. Y por tanto, esto no tiene absolutamente nada que ver con afirmaciones que muchas veces han escuchado la gente con fibromialgia de que todo está en su cabeza, de que el dolor es imaginario, de que exageran el dolor o que se lo inventan para conseguir ganancias secundarias. Todo esto es absolutamente falso y la teoría del síndrome de miositis tensional no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de afirmaciones. Insisto, Sarno explica que la enfermedad es física, es decir, el dolor es orgánico ya que está causado por falta de oxígeno en los tejidos y por la acumulación en dichas zonas de ácido láctico y otras sustancias provenientes del metabolismo celular. Explica que la hipersensibilización neuronal a nivel del cerebro es real porque se ha comprobado en pruebas de imagen del cerebro. La enfermedad es 100% física y orgánica, pero el motivo que hace que se desencadenen todas esas alteraciones físicas en el cuerpo hay que encontrarlo en factores emocionales inconscientes, factores emocionales que están fuera de la conciencia del individuo, es decir, que el individuo no conoce. Por tanto, Sarno explica que el cuerpo expresa biológicamente un proceso psicoemocional inconsciente. Es el cuerpo el que desencadena todos estos procesos sin que la persona pueda evitarlo o pueda controlarlo. Es un proceso biológico desencadenado para que la persona preste atención a su dolor físico y de ese modo se evite la erupción de emociones negativas albergadas en la mente inconsciente. Llegados a este punto, la pregunta más importante que podemos hacernos es esta. ¿Es esta teoría del síndrome de miositis tensional sobre la fibromialgia lo que sucede en todos los pacientes de fibromialgia o únicamente sucede en algunos de ellos? Es decir, ¿la fibromialgia tiene siempre esta causa o podría la fibromialgia tener
varias causas distintas en distintas personas? Es un misterio que no está del todo claro, pero lo más importante ahora es que si tú tienes fibromialgia, te reformules la pregunta de este modo. ¿Esto que acabas de ver en este vídeo es lo que explica tu fibromialgia o no? Para responder a esta pregunta existen dos preguntas que debes hacerte en este momento. La primera es: ¿sucedió algún evento emocionalmente traumático o especialmente estresante o angustiante meses o unos pocos años antes del inicio de los síntomas? 2. ¿Eres una persona que presenta muchas de las siguientes características de personalidad? Perfeccionismo, elevada exigencia contigo mismo, que antepones las necesidades de los demás a tus propias necesidades, que te sacrificas mucho por todo el mundo, que te preocupa lo que los demás piensen de ti, que tienes una gran necesidad de ser buena persona o que tienes tendencia a reprimir emociones como rabia, rencor, tristeza. Si has respondido que sí a todas estas preguntas, es evidente que no es casualidad y que la teoría del síndrome de miositis tensional sobre la fibromialgia es la explicación de tu fibromialgia. John Sarno explica en el desarrollo de su teoría que el hecho de haber sufrido episodios especialmente traumáticos, estresantes, angustiantes, difíciles, produce un conjunto de emociones negativas y de tensión interna y represión emocional que lo que hacen es estimular la amígdala del cerebro y que ésta, a través del sistema nervioso autónomo, desencadena esa constricción de vasos sanguíneos, esa alteración en los niveles de neurotransmisores y a partir de ahí se inicia el proceso de la fibromialgia. Sarno también explica que el hecho de poseer muchas de estas características de personalidad lo que hace es que una persona sea más propensa a generar tensión interna, represión emocional, emociones negativas y muy especialmente cuando todo esto va acompañado de periodos traumáticos, difíciles, estresantes, etcétera, etcétera, puede hacer que todo ese conjunto de estrés, de ansiedad, de emociones negativas adquiera un nivel crítico a partir del cual la mente desencadena un proceso de represión emocional a través de la constricción de vasos sanguíneos y de la alteración de los niveles de neurotransmisores para que de este modo el individuo centre su atención en los síntomas, en el dolor, en la fatiga, en el malestar propio de la fibromialgia y de ese modo no centre su atención en aspectos emocionalmente angustiantes, difíciles, dolorosos, etcétera, etcétera. Es decir, la fibromialgia sería un proceso mente-cuerpo desencadenado por el sistema nervioso autónomo para intentar proteger emocionalmente al individuo. Pero debes entender que todo esto lo desencadena el propio cuerpo sin la intervención de la persona. No es que la persona prefiera el dolor a la ansiedad o al dolor emocional, sino que es su cuerpo, es su sistema nervioso autónomo el que toma esa decisión de constreñir los vasos sanguíneos sin que la persona pueda evitarlo, sin que la persona pueda interferir en todo eso. No es que la persona desencadene conscientemente o a voluntad todo este proceso de alteraciones bioquímicas para de ese modo huir de los factores emocionales o de su dolor emocional. No, esto es totalmente erróneo. Es su sistema nervioso autónomo, es su cerebro el que de forma unilateral y sin el consentimiento de la persona, por decirlo de algún modo, desencadena todos estos procesos bioquímicos. En Estados Unidos ya son centenares los médicos y terapeutas que usan estos abordajes terapéuticos en sus consultas privadas. Y cada vez son más los médicos
que han respaldado la teoría del síndrome de miositis tensional, de la fibromialgia, como la verdadera causa de la fibromialgia. Si quieres saber más sobre estos abordajes terapéuticos creados a partir de esta teoría que en Estados Unidos ya están siguiendo cada vez más médicos y usando estos abordajes terapéuticos y con ello consiguiendo que miles de personas hayan dejado atrás la fibromialgia, visita mi página web www.curadelafibromialgia.com. Allí encontrarás los enlaces a las páginas en las cuales están todos los médicos que actualmente están usando ya estos abordajes terapéuticos. Allí en mi página web podrás encontrar también el libro Cura de la Fibromialgia. Podrás descargarte gratis los 2 primeros capítulos del libro Cura de la Fibromialgia y de ese modo además recibirás en tu correo electrónico mensajes periódicos en los que voy explicando en qué consiste la mayor parte del tratamiento generado o desarrollado a partir de la teoría del síndrome de miositis tensional y que tú desde tu propia casa puedes iniciar ese tratamiento y empezar a ver qué es lo que sucede. Aunque puedes ir a médicos certificados en la teoría del síndrome de miositis tensional, en mi página web te doy toda la lista de estos médicos, no es necesario acudir a uno de estos médicos para poder curarte. Puedes tú iniciar el tratamiento desde tu propia casa o incluso si quieres, aunque no es necesario, puedes también concertar consultas con algunos de estos médicos certificados en la teoría del síndrome de miositis tensional que realizan sesiones a través de Skype, a través de Internet, de forma que la distancia ya no es una barrera, puesto que la mayoría de estos médicos están en Estados Unidos. Como siempre en muchas otras cuestiones de medicina, Estados Unidos va muy por delante del resto de países del mundo en lo que es la progresiva asimilación de la teoría del síndrome de miositis tensional, de la fibromialgia, por parte de más y más médicos. Por tanto, debajo de este vídeo, en la descripción del vídeo, te dejo el enlace directo a mi página web. Te animo también a dejar tu opinión sobre la teoría del síndrome de miositis tensional, de la fibromialgia. ¿Crees que realmente es la causa de la fibromialgia? ¿Crees que no lo es? Comenta tu opinión, pregunta cualquier duda que tengas. Prometo estar respondiendo todas las dudas y seguimos en contacto a través de los comentarios del vídeo. Un saludo.